Esto sucedió cuando tenía 16 años. Trabajaba en una cafetería 3 noches a la semana después de la escuela. Era un lugar muy pequeño, con solo 3 o 4 mesas, pero estaba abierto hasta las 11 entre semana. Llevaba allí unos 3 meses y ya me había familiarizado con los clientes que venían con frecuencia. Era una tienda pequeña, después de todo, así que en realidad era más raro ver clientes nuevos. De todos modos, uno de los clientes que venía mucho era un hombre que se me presentó como Owen. Owen entraba todos los días alrededor de las 10, pedía un café pequeño y se sentaba en una mesa de 15 a 20 minutos con su portátil, luego se iba. A veces teníamos pequeñas charlas y me contó que trabajaba de noche y necesitaba el café para mantenerse despierto. Sin embargo, nunca dejaba que las conversaciones se alargaran demasiado, porque no me sentía cómoda compartiendo detalles personales con hombres mayores cuando apenas tenía 16 años. Una noche, sin embargo, Owen pidió lo de siempre, pero mientras recogía su café, me dijo que me veía muy linda ese día. Sonreí y le dije gracias, pero por dentro me sentí realmente asqueada. También era la única que cerraba, así que estar sola en la tienda con él era un poco incómodo. Se fue poco después, pero al día siguiente le pregunté a una de mis compañeras de trabajo sobre Owen. Ella cerraba los otros días de la semana que yo no trabajaba, así que supuse que sabría exactamente quién era y probablemente sabría si era un tipo raro o no, pero dijo que no tenía ni idea de quién era, incluso después de describírselo. No lo conocía. Owen me había dicho que venía todos los días de la semana antes de su turno de noche, pero ahora sabía que solo venía los días que yo trabajaba. Ella se fue a las 9 esa noche y yo estaba muy preocupada. Pasé la siguiente hora tratando de calmarme y diciéndome que todo estaba en mi cabeza. Estaba en el almacén de atrás, organizando los estantes, cuando oí la campanilla de la puerta. Respiré hondo y me preparé para actuar con naturalidad, pero justo cuando me dirigía a la puerta que daba al área de servicio, esta se abrió de golpe. Me sobresalté y me detuve en seco. Owen estaba allí, sosteniendo la puerta abierta. Solo asegurándome de que estés bien, dijo, sonriéndome. Luego retrocedió y dejó que la puerta se cerrara. Esa puerta estaba detrás del mostrador, así que había entrado en el área exclusiva para empleados solo para ver cómo estaba. 10 segundos después de entrar en la tienda, algo no estaba bien, especialmente con todo lo demás que estaba pensando. Salí hasta la caja registradora, donde él estaba de pie. Luego pidió y se fue a su mesa. Mientras le preparaba el café, podía sentir que me observaba desde el otro lado de la sala. La sensación era realmente intensa y, cuando me giré, sus ojos ya estaban fijos en mí. Le entregué la taza y me dio un «muchas gracias», muy exagerado. Luego se sentó y sacó su portátil. Eran las 10:15, así que empecé mi rutina de limpieza habitual, pero a las 10:45 me di cuenta de que Owen todavía estaba en la mesa. Siempre se iba a las 10:30, pero parecía que simplemente estaba esperando allí. Esperé hasta las 11:05, 5 minutos después de que técnicamente habíamos cerrado, antes de recoger mis cosas y acercarme a él. Le dije que la tienda estaba cerrada y que necesitaba cerrar las puertas con llave. Él sonrió y dijo, claro, luego se levantó, pero no se fue. Esperó a que yo saliera y le sostuve la puerta. Owen se paró justo a mi lado, básicamente respirando en mi nuca mientras cerraba la puerta con llave. Que tengas una buena noche, le dije, dándome la vuelta y caminando rápidamente hacia mi coche. Salí del estacionamiento y sentí un gran alivio, pero a los pocos minutos de camino, unos faros aparecieron detrás de mí. Me siguieron a través de múltiples giros y, finalmente, hasta mi vecindario. Temiendo lo peor, seguí conduciendo en direcciones aleatorias y llamé a la policía. Les conté mis sospechas y describí el vehículo. El oficial me dijo que siguiera conduciendo por el vecindario, que un oficial estaría allí pronto. Sin embargo, no mucho después,
el coche se alejó y giró en una calle diferente del vecindario. Seguí tomando giros al azar durante otros 10 minutos antes de pensar que estaba a salvo y me dirigí a mi casa. Cuando giré en mi calle, sin embargo, me quedé horrorizada. Un coche de policía estaba frente a mi casa y también el coche que me estaba siguiendo. Resultó ser Oben, de lo cual ya estaba segura, pero no tenía idea de que ya sabía dónde vivía. Tuve mucha suerte esa noche, porque si no hubiera llamado a la policía, probablemente me habrían secuestrado o tal vez algo peor. Simplemente me aterra pensar que probablemente me había seguido a casa semanas antes y que tal vez incluso intentó espiar por mis ventanas o algo así. No lo sé, pero me alegro de que todo haya terminado. Trabajo en un turno inusual en mi empleo, generalmente empezando a las 4 de la mañana y terminando al mediodía. Cuando salgo, voy a casa y duermo mis 8 horas de inmediato, luego me despierto alrededor de las 9 de la noche y me quedo despierto hasta el trabajo. Supongo que prefiero estar despierto en las horas más tardías. Era un día de trabajo normal. Llegué a casa y dormí como de costumbre. A la 1 de la mañana me levanté, preparé comida e hice algunas tareas por la casa. Para la 1 de la madrugada, decidí salir a caminar antes del trabajo. Hacía esto la mayoría de los días antes de trabajar, solo para mantener mi cuerpo despierto. Me puse una chaqueta ligera y salí. Mi vecindario siempre estaba tranquilo y pacífico a estas horas, razón por la cual me encantaba estar tan despierto en esos momentos. A veces sentía que tenía el mundo entero para mí solo. En fin, tomé un pequeño sendero que atravesaba una reserva forestal cerca de mi vecindario. Estaba iluminado por tenues lámparas a lo largo del camino. Mientras avanzaba, vi una figura más adelante, sentada en un banco. Estaba muy lejos. Sin embargo, a unos buenos 2 o 3 minutos antes de que estuviera cerca de él, pero al acercarme, seguía allí. Pensé que era un corredor tomando un breve descanso o algo así. De lo contrario, no sabía por qué estaría allí. Cuando pasé a su lado, me miró. Sonreí para mostrar que era amigable, pero él solo me miró fijamente y no dijo nada. Eso no me hizo sentir mejor, así que aceleré el paso y planeé tomar el siguiente sendero, a un cuarto de milla más adelante. Sin embargo, solo unos segundos después, otro hombre apareció por la esquina frente a mí y comenzó a caminar en mi dirección. Giré la cabeza y vi que el hombre del banco ahora también caminaba hacia mí. Di unos pasos más mientras mi mente corría para averiguar qué hacer. No sabía con certeza si esto era una especie de trampa, pero al final no quise arriesgarme. Me salí hacia los árboles, caminando lo suficientemente rápido como para perderlos de vista. Sin embargo, tan pronto como me desvié del sendero, oí que los pasos de ambos hombres se aceleraban. Corrí hasta que estuve a una distancia considerable dentro del bosque. Luego recuperé el aliento junto a un árbol. Mirando a mi alrededor, pude ver las figuras de ambos hombres de pie al borde del sendero, mirando en mi dirección. Tomé eso como una señal de que estaban trabajando juntos, así que seguí avanzando por el bosque hasta que me encontré al otro lado del vecindario. Pude llegar a casa a salvo e incluso fui a trabajar poco después. No llamé a la policía de inmediato porque no estaba seguro de si realmente era una trampa o no, pero cuanto más pensaba en los hombres parados juntos mirando hacia el bosque, decidí que era mejor llamar a la policía, por si acaso. Avancemos rápido a un poco más de un mes después, una mujer de mi vecindario fue secuestrada durante su caminata matutina. No sé si fueron esos hombres o si hubo alguna conexión, pero tengo un muy mal presentimiento de que estuve a solo unos momentos de desaparecer. Siempre he disfrutado tener la casa para mí solo. Me daba una sensación de libertad e independencia que rara vez experimentaba cuando mis padres estaban cerca. Tenía 18 años en ese momento y mis padres estaban en un corto viaje de negocios. Estaba solo en casa por la noche y estaba sentado en el sofá, mirando mi teléfono, cuando oí un crujido. Hice una pausa, escuchando atentamente, pero no hubo nada más. Intenté ignorarlo como si fuera solo la casa asentándose, pero al no estar acostumbrado a estar solo, era difícil quitarme la sensación espeluznante. Decidí distraerme viendo un poco de televisión. Puse un programa al azar y me acomodé de nuevo en el sofá,
pero mientras miraba, seguía teniendo esta sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me giraba rápidamente cada vez, pero no había nadie allí, solo una habitación vacía con la luz parpadeante del televisor proyectando sombras en las paredes. Después de una hora más o menos de estar nervioso, decidí que solo necesitaba echar un vistazo para demostrarme a mí mismo que estaba a salvo. Puse en pausa la televisión y subí las escaleras. No había nada allí, solo el pasillo vacío que conducía a los dormitorios. Entré en cada uno, solo echando un vistazo alrededor. Nada estaba fuera de lugar y no había nadie en ninguna de las habitaciones. Volví al pasillo y me froté los ojos, pensando que me estaba comportando como un niño por asustarme tanto por nada. Caminé de regreso a la escalera y comencé a bajar los escalones. Cuando llegué al final, giré hacia la sala de estar, pero por el rabillo del ojo vi algo al final del pasillo. Retrocedí y miré. La puerta principal estaba completamente abierta. Sentí que mi corazón se detenía y no podía respirar mientras miraba fijamente la puerta. Si soy sincero, no estaba seguro de haber recordado cerrar la puerta con llave, pero de todos modos, nunca la oí abrirse. No tenía idea de si alguien estaba en la casa, si ya se había ido o simplemente donde estaban en general. Me quedé en silencio y caminé por el pasillo hasta la puerta. Salí al porche y miré a mi alrededor rápidamente, luego cerré la puerta y la trabé. Casi de inmediato, oí crujir el suelo al otro lado de la casa. Fue solo un crujido largo, no como si alguien caminara, sino quizás como si se escondiera. Caminé hacia la cocina. Me paré en el borde mismo de la habitación, sin ver nada, pero mientras estaba en el mismo lugar, oí una respiración muy suave. Venía de detrás de la isla de la cocina. Alguien estaba agachado, escondiéndose a solo unos pies frente a mí. Salí corriendo por la puerta principal, marcando el 911 mientras seguía por la acera. Cuando llegó la policía, no encontraron a nadie dentro. Sin embargo, estaba claro que alguien había entrado y caminado tanto por la planta baja como por la de arriba. Encontraron huellas de zapatos en la alfombra de arriba que coincidían con las encontradas en la cocina. Lo que más me aterroriza es saber que entraron mientras yo estaba en casa y caminaron por ahí, probablemente viéndome en el sofá viendo la televisión. No sé cuáles eran sus intenciones, tal vez solo era una persona loca sin ninguna intención, pero incluso hoy, me encuentro constantemente mirando por encima del hombro cuando estoy solo.